No tenemos la intención de hacer una investigación seria sobre nada. Hablamos sobre personajes partiendo de lo primero que encontramos en internet. Descubrimos historias que sucedieron o tal vez no tanto. Lo googleamos, un podcast sobre personajes que cualquiera podría chequear. Buenas y santas, Magali. Buenas y santas, Lucas. Bueno, por fin llegamos a la Argentina, Por nuestros fin. pagos. Esperadísima. Llegamos a la Argentina y hoy tenemos en este episodio 9, el 10º episodio que grabamos, pero el primero es el piloto, así que este sería como el 9º episodio. Se recomplica. No me complicó. Pero sería... va a ser un episodio especial. Sí, tenemos dos especiales como habíamos dicho en el programa anterior. Claro. Primera parte. Esta es primera parte del episodio especial en Argentina porque es nuestro país, porque es lo que conocemos, porque es lo que amamos. Y este va a ser un especial dedicado directamente a personajes, a estos seres mitológicos, leyendas urbanas. Claro. Ficticios o no. Pero bueno, pero son estos personajes de los que, bueno, no hay a ciencia cierta una sola, digamos, al menos una sola teoría, digamos. Claro, acá todos somos agnósticos. Sí. Entonces bueno, hay un punto en el que creemos y otro punto en el que, bueno, no sé. Nos damos el beneficio de la duda. Nos damos el beneficio de la duda. Entonces, este programa va a estar dedicado a esos personajes, tales como todos los que recorrimos en todo este tiempo. A saber, el Didi, la Muelona. Sí, a ver, ¿cuáles son los que nos asustaban a nosotros de niños acá? Claro, pero eso, vamos a ir directamente a esos que conocimos y vamos a apuntar directamente a la nostalgia y vamos a darle algún giro. Así que bueno, empezamos con este programa. Empecemos. ¡Qué pitufo este! ¡Vamos! ¿Qué? Bueno, esta pequeña introducción, se imaginarán de quién vamos a empezar hablando. Hicimos una votación esta semana para quienes nos siguen en Instagram y pusimos algunas opciones sobre quienes queríamos hablar y dimos algunas opciones como La Luz Mala y el Pitufo Enrique y ganó, ganó el Pitufo Enrique. Y también dimos hubo otra votación también en la que estaba Nahuelito y el Chupacabras. Aunque creo que lo estamos diciendo al revés, pero bueno, no importa. No importa. La cuestión es que ganó el Chupacabras. Sí, ganó el Chupacabras, muy cerca estuvo de Nahuelito. Muy peleado, así que bueno, hoy va a ser un especial sobre estos personajes que son el Pitufo Enrique por un lado y el Chupacabras por el otro. Que son dos personajes que, al contrario de otros personajes mitológicos o leyendas urbanas de las cuales estuvimos hablando en todo este tiempo, tienen una particularidad que es que al menos nos tocan cerca en el tiempo, o sea, van directo a la nostalgia, ya no tiene tanto que ver con es una leyenda. Claro, que fue hace muchos miles de años. No es un dios como el Amaru. No. Esto pasó en los 90. Claro, esto es algo, y además que también el boca en boca fue trasladado, tiene mucha participación lo televisivo en los dos personajes, digamos. Sí. Lo televisivo, o sea, y la radio, los medios tienen como... y la imaginación de la gente también. Claro, eso, como cómo construyó la imaginación de la gente. Bueno, vamos a empezar hablando del Pitufo Enrique. Obvio. Me encanta Enrique. Sí, Enrique, que nos estuvimos haciendo una investigación muy exhaustiva y yo me adentré en cienciasyleyendasurbanas.blogspot.com. Un blog, Sí, como en los viejos tiempos.
Googleé a ver lo primero que aparecía y bueno, en Ciencias y Leyendas Urbanas tenía todo un artículo, todo un post del 2010 dedicado que lo escribió una tal Sabrina a las 4:01 de la mañana. Me encanta. Dedicado a todos los datos concretos que hay sobre el Pitufo Enrique. ¿Qué sabemos sobre el Pitufo Enrique? Porque el Pitufo Enrique tiene la particularidad que no tiene una página de Wikipedia, así que ojo a los editores de Wikipedia que están escuchando esto. Están lentos. Claro, no está viendo un artículo de Wikipedia del Pitufo Enrique. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, hay de la muelona o hay de la mancarita. Claro, que no son ni de acá. Claro. Vamos, Wikipedia Argentina, vamos. Bueno, lo que dice ciencias y leyendasurbanas.blogspot.com A ver. Dice lo siguiente sobre el Pitufo Enrique. Dice, el Pitufo Enrique es una leyenda urbana de Catamarca. Básicamente es un ser malvado y pequeño que, dicen, se les apareció a unos policías y a un remisero. Sí. De ahí semejante cumbia, ¿no? Tiene otra particularidad del Pitufo Enrique, que el Pitufo Enrique tenía... o sea, porque esto podría haber quedado ahí. Esto podría haber quedado en la noticia de un diario, en lo que dijo la señora que limpia la vereda. Claro, alguien en Catamarca. Pero el Pitufo Enrique tuvo el apoyo de alguien que le hizo publicidad, que hubo todo un circo mediático en relación a él. Claro, es nuestro canal favorito. Es nuestro canal favorito y es nuestro canal, es el canal más argentino que se conoce. Que es un canal que se llama Crónica TV. Obvio. Que bueno, no sé, que tiene un eslogan que es firme junto al pueblo y Crónica TV, claro, o sea, llama a la señora que encuentra en una mancha de humedad a la Virgen María y Crónica TV está ahí, claro. Entonces, ¿cómo no va a estar en Catamarca en la aparición del Pitufo Enrique? Que todavía no tenía nombre. Que todavía no tenía nombre, pero a eso vamos a ir después. Dale. Primero, nosotros lo conocemos como el Pitufo Enrique. ¿Por qué se llama el Pitufo Enrique? No lo sabemos. O sea, todavía no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Pero lo vamos a saber. Hay un plot twist ahí. Porque hicimos una investigación muy exhaustiva. Sí. Pero bueno, ¿cuáles fueron los hechos en cuestión que llevaron? Hay 3 casos particulares. El primero... Vamos cronológicamente. Es el 17 de abril del año 2000. Me encanta. ¿Qué estabas haciendo vos el 17 de abril del año 2000? Tenía 12 años, así que posiblemente estaba viendo Infinito o algo de eso. Y algo de eso, sí, probablemente. Sí. O hablando sobre cosas paranormales. Yo tampoco recuerdo que estaba haciendo el 17 de abril, creo como, bueno, no sé, era como el último, claro, el sexto grado. Sexto grado, claro, el sexto grado, no sé, como Britney Spears había sacado su primer disco. Claro. Como... Ubiquémonos, contextualicemos. Resulta que el 17 de abril, en Santiago del Estero, un agente de policía de identidad reservada de la localidad de Frías, en Santiago del Estero, bueno, como ya dije, regresaba a su domicilio y cruzando por la plazoleta Antonio de la Vega, y de repente vio a un petizo que identificó como a un niño. Dijo, bueno, hay un niño a estas horas de la madrugada. ¿Y qué hizo? ¿Qué onda? El tipo se molestó. Y sí, obvio. Se molestó porque era tarde y el menor andaba solo por la zona. Y él era policía. Claro, y él era policía, entonces, bueno, no sé, la policía, bueno, va a hacer cumplir la ley. ¿Qué hace un menor a la madrugada en la plaza? Sospechoso. Entonces el oficial se acercó para recriminarlo. Para retarlo. O sea, pobre, había un niño en el medio de la plaza y se acercó para retarlo. Se le retarlo, ¿no? Bueno, para recriminarlo. Nunca se le cruzó que podía haber sido un secuestro, ¿no? No, dice, con la firme intención de devolverlo a su domicilio. Bueno, sí, queremos creer que sí, claro, y sí, mínimamente, porque... Bueno, la cuestión es que todo eso podría haber quedado ahí, pero... Fue una gran sorpresa cuando el pequeño, entre comillas, tenía una extraña apariencia y de repente encendió sus ojos como llamas rojas fulgurantes. Yútico. ¿Sabes? No, a mí sabes cómo se me cierra el orto.
Claramente el pitufo no le gustan los policías, vamos a recalcar. Claro, bueno, esta sería la primera aparición de nuestro pitufo protagonista. Dice, el oficial comentó que todo pasó rápido y que de un momento a otro la figura desapareció. Misterio. Misterio. Esto podría haber quedado ahí. Pero Qué cagas. resulta que ese mismo año, esta vez, esto recordemos que fue en Santiago del del Estero. Pero en Catamarca, el Cabo Agüero, que en ese momento... Acá tenemos ya nombre. Ya tenemos un nombre. El Cabo Agüero tenía 37 años, joven. Un joven. Una vida por delante. Un joven oficial. Él vivía en la localidad de Banda Varela, en la provincia de Catamarca, que queda a pocos kilómetros de la capital de Catamarca. Bueno, cuestión es que Miguel Agüero dijo haber visto un, entre comillas, duende que le habló y le dijo que venía a buscarlo de parte de Satanás. Ay, agárrate de la mesa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, la cuestión es que este hecho hizo que la subcomisaría de Banda Varela, o sea, bueno, acá vamos, o sea, esto es lo que, esta es la pequeña introducción, Sí. Porque después vamos a ir al detalle de lo que le pasó verdaderamente a Agüero. Es cierto, yo lo vi, pero no voy a adelantar nada. Pero ¿qué fue lo que pasó posta esa noche? Resulta que, según indicó el parte oficial que mandaron los compañeros, o sea, mandó la comisaria tercera, de la que depende la subcomisaría de Banda Varela. Sí. ¿Cómo registró el hecho, digamos? Claro, el registro del hecho policial es el siguiente. A ver. Dice, a la 1:30 AM se despachó un móvil al lugar, ya que durante 3 oportunidades se había intentado establecer comunicación con el agente Agüero infructuosamente. No atendí el teléfono. No atendía el walkie-talkie, Agüero. Dijeron, bueno, vamos a buscarlo. Este debe estar ¿Qué en le una. pasó? Claro. Este se durmió. Dijeron, bueno, o sea, 1:30 de la mañana, Banda Varela que no debe haber nada. Entonces, bueno, dijo, bueno, ¿qué va a estar haciendo? Claro. Bueno, a su arribo pudieron constatar que Agüero se hallaba sin aparente conocimiento. Aparente. Sí, sentado en una silla y los ojos abiertos mirando al techo. Qué miedo. Ojiplático, estaba. Llegaron y estaba Agüero sentado en una silla ojiplático. Sí. Estaba Con delirio místico. con delirio místico. Tratando de animarlo, el agente reaccionó y al momento comenzó a gritar: "Me viene a buscar". ¡Qué miedo! Y vos imagínate, o sea, ¿qué le pasa una a este? película Claro. de esto, boludo. Y Agüero parece que señalaba al vacío, decía, me viene a buscar, y como que señalaba al vacío. Al techo. Claro, sí. Presa de un shock nervioso con agudos signos de alteración, fue trasladado al hospital más cercano, donde se realizó un análisis de sangre para determinar la posibilidad de una intoxicación. Intoxicación, claro, entre y comillas. Claro, este se ha comido un hongo. Este que se fumó. Claro, y está ahí. Pero no, dice, porque no se hallaron evidencias de la presencia de sustancias que produjeran alucinación en la sangre, o sea, a partir del análisis, Claro. del análisis que le hicieron. Bueno, dice que, según el informe médico, Agüero ingresó al hospital con una crisis y... Dame chubota. Sí. Ingresó con una crisis esteroforme. No, Yo googleé esteroforme. Ah, bien. ¿Y sabes qué significa? ¿Qué? Nada. Es una palabra ¿Qué inventaron? es una palabra que se inventaron porque no significa nada. Periodismo O sea, decente. claro, ustedes googleen esteroforme. Significado no significa nada. Bueno. Esteroforme. Bueno, Agüero ingresó al hospital, con una crisis, tenía una crisis, no era una crisis normal, era una crisis esteroforme. Claro, que nunca existió antes esa No. crisis, él la tenía. Y durante un tiempo del total, durante todo el tiempo que estuvo internado Agüero, hacía referencia a una persona enana que había hablado con él. Miedo. Bien.
¿Qué pasó en Banda Varela? Después de esta situación, ¿qué pasó? El hecho hizo que la subcomisaría de Banda Varela sea transitoriamente clausurada para evitar la psicosis entre los uniformados. Eran todos re supersticios. Bueno, parece que ante la preocupación generada la unidad, la unidad regional central, el comisario Córdoba, que era el comisario el jefe. Claro, era el jefe, dispuso el cierre previsional Por de la la luz. dependencia hasta tanto se dispusiera de un oficial para que se quedase. Se ve que nadie se quería quedar. Claro, porque dice que un oficial. Tenía cola de paja, Claro, no me vengas. o sea, nadie quería ir a la. Claro, nadie quería ir a la subcomisaría. Pero ¿sabés qué hicieron? ¿Qué hizo el cabo Agüero para que venga a buscarlo el enano? Y dijeron, no. Claro. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar a continuación es. A partir de estos dos hechos, ¿qué pasó? Crónica TV tomó la noticia, como ya contamos al principio. Entonces, no solo que tomó la noticia, sino que le pusieron un nombre a porque hasta entonces era el enano, era el petizo, satánico, sí. Podría ser un niño malvado, no lo sabíamos, pero sí, Crónica fue Crónica el que bautizó. Crónica bautizó a quien ahora conoceremos como el Pitufo Enrique. Lo cual lo hace más hermoso. Lo que vamos a escuchar a continuación son cómo Crónica relataba a la noticia, y también vamos a escuchar la opinión de una especialista que sabe mucho sobre duendes y que va a contarnos qué piensa ella que vio toda esta gente. Vamos. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Advierten sobre los poderes devastadores del Pitufo Enrique en Catamarca. ¿Qué se puede decir del Pitufo Enríquez y lo que ocurre en Catamarca? A mí, por lo que estuve leyendo, más bien me hace acordar a un personaje que es de la mitología irlandesa, donde abundan estos seres, que es el Brownie, cuya una de sus características es lanzar a la gente por el aire. Bueno, eso es lo que decía Crónica y esto es lo que decía, la especialista, es una de las especialistas de las que, porque viste que se entrevista a gente especializada en duendes y en cosas mágicas. En Irlandés, claro. Claro. Es demasiado hermoso. Es demasiado claro, o sea, no era irlandés, señora, era de Catamarca, era... Se vino desde Irlanda. Claro, puede ser que se sé. haya venido de Irlanda, pero, o sea, puede ser que haya tenido ancestros irlandeses tal vez, pero no sé, vino a sabemos. trabajar, vino a hacer... Claro, vino a hacer daño, no lo sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, cuestión es que, imagínate, o sea, si en la comisaría ya estaban conmocionados, imagínate la gente del pueblo. La gente del pueblo... Y más que nada que salió en Crónica a nivel nacional. Claro. No, esto... Bueno, cuestión es que a quien escuchamos, a quien hablaba, que hablaba del padre que iba a exorcizar, a quien se reía al principio, que es el primer audio que escuchamos, Que ahí comenzó todo. claro, que por cierto. todos recordamos, que, o sea, cuando nosotros pensamos en el Pitufo Enrique, recordamos a la cumbia del Pitufo y recordamos a esta persona que se llama Claudio Orellano, que es un periodista que, dato de color, vive en Córdoba, y que, todos recordamos por el Pitufo Enrique, digamos. Claro. O sea, todos recordamos a Claudio Orellano porque era una persona muy seria y en ese momento rompió en risa porque estaba hablando sobre... Pero igual hay un porqué. Claro, Se ríe. a eso vamos. Yo escuché una entrevista de Claudio Orellano en la que cuenta que a partir de cubrir la noticia del avistamiento del duende en Catamarca, hacen una reunión de producción. Sí. Ellos ahí en Crónica.
Entonces, Así, tenemos esto. claro, tenemos esto y decidieron ponerle un nombre. Necesito un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Entonces parece que había un ejecutivo de cosas que eran medio forros, era como, no lo querían, no sé qué, y uno de los compañeros de trabajo de la reunión de producción dice, pongámosle Pitufo Enrique, porque el Pitufo Enrique era uno de los gerentes generales de Crónica TV. Que nadie quería. Que quería. De hecho, si ustedes ven uno de los videos en los que está como, bueno, está la gente que canta la cumbia del duende, van a ver que hay un momento en el que aparece como una especie de imagen de un duende diabólico y de repente se superpone con otra cara que es la cara de Enrique, el gerente general de Crónica TV. Me encanta el nivel de producción de Crónica para meter subliminales ahí, ¿no? Claro, en realidad era una joda entre ellos. Claro, y de ahí viene que se reía así, claro, guaso. y de ahí es por eso que se reía tanto. Porque él no lo había visto. Claro, no, porque le estaban haciendo una joda a un compañero de trabajo. Entonces el Pitufo Enrique se llama Pitufo Enrique porque se pone por esta persona, digamos. A mí no me vengan, eso lo hizo el del Zócalo, el de los Zócalos de Crónica. Claro, y sí. Bueno, ese humor sí que se puede ver. Sí. Hay otra cosa que yo quiero desmentir, que es un mito, o sea, hay mucha gente que dice que, bueno, porque esto fue en los años 2000 y en 2001, por ahí, Claudio Orellano, que era uno de los periodistas que cuando uno piensa en Crónica TV es una de las personas a las que como Anabel Ascar, es como una de las personas era el que siempre aparecía con la imagen atrás. Claro, y es el que se te viene a la cabeza cuando pensás un poco en Crónica. Era el Santos Biasati. Claro, era el Santos Biasati de Crónica, digamos, claro. Bueno, la cuestión es que Claudio Orellano, en 2001, hay un mito que dice que después de reírse como se rió, lo echaron de Crónica. Y después, yo vi una entrevista en la que él habla y cuenta que él renuncia a Crónica TV porque en 2001, en la crisis económica de 2001, los dueños de Crónica TV deciden bajarles el sueldo a los empleados y al mismo tiempo... Claro, y al mismo tiempo, por un montón de tiempo, no les pagaron el sueldo. Entonces él renuncia a Crónica. Claro. O sea que el Pitufo Enrique no tuvo nada que ver en eso. Claro, no tuvo nada que ver. No lo echaron, no echaron a Claudio Orellano por el Pitufo Enrique. Un mito aclarado, claro. En lo googleamos. Mira el nivel de periodismo que te trae. El nivel de periodismo que te digo. Cuestión es que uno dice, bueno, pasó todo esto lo de los policías. No, porque la cosa siguió. Sí, hay una segunda parte acá. Porque acá hay un pueblo que está consternado con la presencia de un espíritu maligno, Magali. ¡Qué miedo! Entonces encontré esta noticia de esa época, del año 2000, que dice lo siguiente. Es como de un diario local y dice... El título es Sigue la conmoción por el, comillas, pitufo. ya le pusieron pitufo, ya está. Ya abrazaron Amaron el nombre. Bueno, parece que un remisero habló del enano satánico y dijo haber sido levantado y arrojado por el duende. Y voló sobre mí como con un rayo láser. Y destruyó ese auto con su rayo láser. Claro, tal cual. Bueno, parece que posteriormente de lo que le pasó a Miguel Agüero, todo esto, recordamos, seguimos estando en Banda de Varela. Sí, todo en el mismo pueblo. Todo en el mismo pueblo, en Banda de Varela, en Catamarca. ¿Te imaginas vivir ahí en esa época? ¡Qué miedo! No, debe haber sido bueno. O sea, el aire pesadísimo. No, imagínate, o sea, imagínate si hubiesen existido los memes en esa época. Bueno, esto es un gran meme, digamos. Esto... Igual yo creo, ponerle, todo el mundo seguro que lo vio. Así como... Sí, obvio. La psicosis claro, comunitaria. Porque escuchen lo que dice el artículo. Esto es un artículo de un diario de esa época. De Banda de Varela. En Banda de Varela, en Catamarca, parece que... Bueno, posteriormente a lo que le pasó a Agüero en la calle, que lo encontraron con delirio místico. Me lleva Satán. Bueno, que suspendieron la comisaría, bueno, qué sé yo. Bueno, posteriormente, el Pai, Fabián, que para quienes no saben, Pai es como una especie de cura, pero no sé de qué religión. Claro, sí. Pai no es como de Umbanda. Y debe ser una cosa así, yo no sé. Creo que Pai sí es el de Umbanda. Bueno, queda en la lista para googlear, no sé. Sí, deberíamos haber googleado, de cosas para googlear. Sí, bueno.
Que bueno, nada, el Pai Fabián, que es un experto en ritos, afro-brasileños Sí, y conocedor de códigos místicos. Un banda. Y conocedor sí. de códigos místicos, ratificó la presencia del enigmático Pitufo Enrique. Me encanta. Y entonces los pobladores atravesaron situaciones, comillas, extrañas, que asociaron a la maligna fuerza del duende. En el caso de Walter Ortega, operador Un Walter. un Walter Ortega, operador en una remisería situada a 2 kilómetros de la comisaría, afirmó que a las 3 de la mañana de ayer, no sé, en el día que se publicó el diario, a las 3 de la madrugada, dice lo siguiente: escuché que alguien silbaba afuera. Bueno, hasta ahí todo bien. Es como, escuché que alguien silbaba afuera. Por eso decidí salir. ¿Por qué? Claro, y bueno, porque trabajar en una remisería y alguien de silbando mañana, afuera, aburrido. eso por ahí viene alguien a buscar el coche, claro. Y bueno, decidió salir. Y en ese momento, de atrás, me levantaron con una fuerza desde abajo. O sea, es como... se le apareció Yoda directamente. O sea, como... ¡Ay, era Yoda! Era Yoda. El Yoda argentino. Sí, y me arrojaron contra unas plantas. ¡No! Lo tiró por la arboleda y voló a la arboleda. Y voló a la arboleda, y voló a la arbolada. Y voló. Y volé de Y yo él. volé de él. Claro. Dice que según informa el diario La Unión, su compañero Rodolfo Agüero, que estaba, que da la casualidad que tiene el mismo nombre que Miguel Ángel Agüero, que era el policía. Interesante dato, igual. Ojo. Dice, estaba en una pieza contigua. Rodolfo Agüero estaba en una pieza contigua. Okay. Era como se ve que otro compañero, era un remisero que estaba en una pieza dentro de la remisería. ¿Y qué pasó? Digamos, estaba durmiendo. Pero no escuchó los silbidos. Pero en el instante en que su colega salta a ver quién Claro, que sale silbaba, volando. claro, oyó que en el techo corrían como alguien escapando, como que alguien escapaba por el techo. Chiquito. Sí. El hombre reveló que días atrás habían regado la casa donde tenían la remisería y sus costados con agua bendita. Y que justo en el lugar donde no lo habían hecho fue donde apareció la fuerte energía negativa. Bueno. Los remiseros atribuyeron la extraña vivencia a la aparición del maligno Pitufo Enrique. Capaz que fue otra cosa, pero ellos nunca supieron si fue. Y no lo vio, porque imagínate, lo tiró. Es algo que lo levantó y lo tiró, no sé, claro, contra la arbolada. Y es como, y afirmaron, afirmaron sus dichos en el hecho de que el perro que tienen en la agencia es muy guardián y ni siquiera ladró. Ojo ahí. En el momento, claro, o sea, no es moco de pavo, o sea, tiraron a un tipo con la mente, no sé, como algo lo la fuerza, tiró como, fue una claro, cosa de la fuerza. Como contra, o sea, ya no estamos hablando como de, o sea, dejó a un tipo como como en un estadio psiquiátrico y después a otro lo tiró, o sea, es poderoso. Y hizo que el perro no ladrara. Claro, hizo que el perro no ladrara. Lo cual es muy sospechoso. Bueno, acá el padre Pedro, acá es como ¿El pai? El padre, el pai es Fabián. Fabián era el pai. El padre Pedro es del que hablaban en Crónica, Sí. que es el que fue a bendecir la comisaría para que todos los... A exorcizar, ¿no? Bendecir. Claro, para que todos los policías se queden tranquilos. Habría dicho el cura, puta. Bueno, aseguró estar dispuesto a viajar desde Capital Federal para exorcizar la zona. Ni siquiera era de Catamarca. No, pero dijo, se ve que es como es medio Ghostbuster, es como tipo un cazafantasmas. ¿Cómo era lo de la peli? ¿Cómo era? Van Helsing, no sé. No, lo que solucionan todas estas cosas paranormales. Que son en matrimonio. Sí, como los de El los de Conjuro. Annabelle y El Conjuro, no me sale el nombre. Bueno, eso también les queda para Google. Sí, pero son una pareja. Los Warren, claro, sí, es un caso directamente para los Warren, claro. Bueno, acá tenemos al padre Pedro. Claro, acá en Argentina tenemos al padre Pedro, no tenemos los Warren, pero tenemos al padre. Pagado por Crónicas. Claro, dice,
se ofreció a ir a exorcizar la zona directamente. O sea, directamente era la zona. poderosísimo. A mí tráeme una fumigadora. A mí tráeme una fumigadora y yo voy. El cura en un avión. Y bueno, y a desterrar al satánico ñomo, que sembró el terror en el lugar y que preocupa sobremanera a las autoridades, quienes pidieron calma ante los misteriosos sucesos que estuvieron sucediendo esos días. La gente estaba re loca, imagínate. Imagínate, pero imagínate la paranoia. Por eso, Digamos, ¿no? o sea, Por eso te digo, capaz que todo el mundo lo vio en algo. Porque si ¿viste? encima, o sea, vos decís, te atacan a la fuerza de seguridad. Claro, Ya está, o te sea, vacían claro, el pozo de la comisaría. uno que no tiene ni un chumbo, imagínate, o sea, es como nada, es como estás donado. Hace volar un tipo por los aires, con un palo no le poderoso. manda a este. Es poderoso. Y bueno, y esto podría haber quedado ahí, como una joda de crónica, como un Pero no evento que siguió. sucedió. Pero siguió. Y quedó como en el norte, o sea, si ustedes googlean, van a seguir, o sea, cada tanto alguien ve al Pitufo Enrique, o dentro en Santiago del Estero, Catamarca, por ahí lo ven siempre, o sea, siempre hay como pequeñas apariciones. Bueno, no era tan fuerte el padre Pedro. No era tan fuerte, ¿sí? No, y no, debe haber sido como un ánima como compleja, Claro. digamos. Igual por ahí se dice que eran varios. Claro, dice que en el periodo en el que circuló la leyenda, esto lo saqué de... Esto está, como se los voy a leer, está redactado así en ciencia y leyendasabsurdas.blogspot.com. Dale. Dice, en el periodo que circuló la leyenda, fallecieron de causas desconocidas 3 personas en la zona, las cuales tenían marcas extrañas en la piel, pero ninguna herida. Estas marcas no se pudieron mostrar porque no lo permitieron los familiares. Pero pará, porque los de ciencias y leyendasabsurdas.blogspot.com, después de que escriben estas marcas no se pudieron mostrar porque no lo permitieron los familiares, ponen entre paréntesis, entonces es alta mentira. A mí no me vengan, si no tengo pruebas no me lo creo. Si yo no tengo prueba de que hay marca, entonces es alta mentira. Lo que me da risa es que lo escribieron y después dijeron, bueno, pero al final es alta mentira. Bueno, pero ponen todo, pero por las dudas. Ellos ponen todo. Lo que se dice, bueno, esto, claro. Claro. Yo les quiero recomendar muchísimo un video que vimos que se llama El Pitufo Enrique, la historia real, sí, que es de Matías Parkman y es hermoso. Es recomendadísimo, muy completo. Está en YouTube, búsquenlo, véanlo, pónganle pausa al podcast y después vayan a ver ese video porque es buenísimo. Hacen una investigación, investigan todo lo que generó el Pitufo Enrique, o sea, historietas que salieron después, la cumbia del Pitufo Enrique. La película, esa película. Y particularmente una película que es el leitmotiv de todo el video, claro, que es hermoso. Que les costó conseguir la película, pero bueno. No queremos spoilearles, pero mírenlo porque es buenísimo. Porque es re Proyecto Blair, es todo lo que voy a decir. Sí, es como una especie de pequeño proyecto Blair Witch de Argentina, de Catamarca inclusive. Así que bueno, vayan a ver El Pitufo Enrique, la historia real de Matías Parkman, que está en YouTube. Sí. Había otro dato también del Pitufo Enrique que sí, hay que decirlo, que también está en el blog de Coso. Sí. Que dice cuál vendría a ser su origen. Ah, sí, a eso yo no lo agregué porque me pareció, bueno, o sea, todo lo que conté es muy falopa, pero igual ese es el más falopa de todos, ¿no? Sí. Que supuestamente vivían en la Patagonia. Claro, hay un origen, pero también ¿sabes por qué no lo puse? Porque yo te traje otro audio. Ay, me muero. ¿Dónde? Yo te traje otro audio de 2018, que es ahora reciente. Me encanta. Que son unos pobladores de Banda de Varela. Ok, así todo esto sigue sucediendo. Banda de Varela nunca se fue el Pitufo. Era su oportunidad para ser vistos en el país. Entonces son 2 pobladoras de Banda de Varela que nos cuentan lo siguiente. A ver. Lo que yo sé, él hace ahora como un año, ¿no? Que desapareció, pero sí que no existía el Pitufo, ¿no? Tiene nombre y apellido, dicen, ¿no? Raúl.
pero no le sé la Quiroga. Usted como habitantes de Van de Varela, esto del Pitufo Enrique lo han vivido, digamos, se ha comentado siempre. Incluso hay algunas leyendas que hay detrás de este hombre, pero ¿quién era personalmente el Pitufo Enrique? Una persona normal, él iba a las casas, si tenía que hacer un trabajo lo hacía, pero y a la misma vez él trabajaba con la magia negra. ¿Y físicamente cómo es? ¿Una contextura así, petizo como...? Peticito, sí, es gordito, bien morocho, si usted lo llega a ver y le dicen de apodo del diablo. Yo vivía en el barrio 30 Vivienda antes cuando era chica y él sabía ser un pájaro bien grande, así salía de noche y se paraba frente y empezaba a andar por los techos con cadenas. Hacía muchas cosas hacía él cuando él estudiaba la magia negra. Bueno, ¿qué me contás? Que el Pitufo Enrique no solo no era un ser místico, sino que tenía nombre y apellido y además que sigue estando por ahí. Y que estudiaba magia negra. Y que estudiaba magia negra y que se convertía en pájaro y andaba con cadenas arriba de los techos. ¿Qué? ¿Qué flasheo, señor? Pero a mí me da risa porque es como que era una persona normal, pero después se transformaba en un pájaro. Y es como que... Pero bueno, claro, estudiaba magia negra. Pero bueno, o sea, me da... Metamorfo. Pero bueno, no sé, pero ahí ya yo cuando escuché porque es una entrevista que la pueden encontrar porque esta entrevista parte a partir de últimas noticias, porque si buscan noticias del Pitufo Enrique, cada tanto hay alguien que filma un video con... Que lo vio en algún lado. Claro, que lo vio en algún lado y entonces... Sí, aparte de todo lo que nosotros traemos es googleable, por eso nos llamamos así que... Claro, entonces, bueno, le quería traer este último dato sobre el Pitufo Enrique, que aparentemente el apellido Quiroga y que vivía en el pueblo y era una persona normal y que bueno, si tenía que hacer un trabajo lo hacía. Guardado en nuestra biblioteca de información. Así que guardado en nuestra bueno, y ahora... una vez comentado todo esto sobre este hermoso ser argentino. Yo tengo o sea, sí. Yo no sé si vos te acordás, pero en ese tiempo no solo era en Catamarca, digamos, sino que también como que se había trasladado a todo el país. Ahora todo el mundo de repente veía en algún lugar el Pitufo Enrique. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, que teníamos 12 años, nos asustaban con eso. Tengamos en cuenta que no existía internet, chicos. No teníamos acceso. Porque también eso es lo que de lo que hablábamos antes, como no sé, como cuando hablamos de otros personajes como el Didi, digamos. Claro. O sea que por ahí vos entendés que hay gente que estaba en su casa y que lo único que hacía era como estar encerrado en su casa como en Banda de Varela y viendo estas boludeces. Y viendo la tele que la tele en ese momento, si vos no tenés acceso a otro tipo de información, es lo que era también forma la realidad, digamos. Eso y la radio y pará de cantar. Claro, y también si en los diarios, o sea, decían que eso en la radio, decían que, y lo hablaban como algo serio, digamos, o sea, es como... Dando crónica, claro, o sea, bueno, pero igual vos podías ver crónica y podías tomártelo, o sea, porque ellos lo hacían como o sea, los de crónica lo hacían como un chiste, pero en realidad... Claro, pero estaba pasando en tu pueblo, imagínate, claro, bueno. La gente tenía miedo real en ese pueblo, digamos, ¿me entendés? Y al mismo tiempo... todo el país, a eso voy, porque claro. A mí me asustaban cuando era chica, tipo los amiguitos de barrio, ponele. A ver, ¿qué flasheaba? Porque cuando yo era chica tenía como una imaginación muy gráfica. Sí. Okay, sí, así como todo lo que me decía yo, me generaba la imagen automáticamente en mi cabeza. Sí, sobre todo porque acá tenemos datos, o sea, físicos, digamos. O sea, era una persona petiza. Sabía que era petizo, qué sé yo, pero ¿cómo me lo imaginaba? Era como un viejito chiquito, pero por alguna razón tenía un cuchillo de Rambo. Yo para mí tenía un cuchillo de Rambo. Bueno, sabés que no le hacía falta porque él con la mente te... Claro, pero esos datos yo no los tenía. A mí me asustaban con eso y yo me imaginaba que tenía el cuchillo de Rambo. Igual hay un montón de dibujos de él con un cuchillo. Sí. Hay muchos dibujos en general, o sea, porque bueno, también hay muchos datos gráficos, o sea, bueno, que tenía los ojos rojos, que claro, bueno, que en algún momento tenía la piel azul, pero bueno. Tenía algún tipo de vínculo con Satanás, aparentemente. Sí, era satánico. Claro, ojos rojos. Sí, Agüero le dijo que lo venía a buscar porque Satanás lo mandó. Era un guardián de Satanás. Claro, sí, claro, un espíritu. Capaz que era uno de los demonios de Salomón, mira. Puede ser. Bueno, cuestión es que también, o sea, también es como lo que decíamos como sobre el Didi, que es como que hay, bueno, no sé, estos 3 casos de crímenes que han sucedido y que también, nada, no sé, hay como un poco de
nada, no sé, como del Vox Populi, qué sé yo, en el momento, la histeria colectiva, y que también no se investigan en profundidad cosas que capaz que pasaron seriamente, claro. Y que todo este circo también sirve muchas veces para cubrir otras cosas. El video de Matías Parman, cuando lo vean, habla puntualmente sobre eso y habla, por ejemplo, bueno, y a partir de esto, de las repercusiones que tuvo esto, y habla como también de un caso de una mujer en Misiones que aparentemente lo vio y pone un artículo de un diario y bueno, nada, y eso, y hablaba, y bueno, y también lo compara con casos como el bombero, que pueden ser como casos pueden ser casos reales de una persona que se lo adjudican a un personaje ficticio. Claro, sí, porque bueno, claro. la gente construye su realidad a partir de lo que conoce, digamos, y si en teoría también, o sea, obviamente no todo el mundo tiene el mismo acceso ni la misma, nada, no sé, como... No. Pero bueno, hay gente que eso creía que posta era real, digamos, o sea, es como, claro. O sea, bueno, no sabemos si no es real. Hay que hacerle un análisis, no sabemos. No sabemos si no es real. Pero, qué sé yo, hay que hacerle un análisis un poco más real. Capaz que había algo atrás de esto, ¿me entendés? Claro. Por algo salió. O sea, claro, que capaz que hay una ola de crímenes, capaz que... O sea, recordemos que... Capaz que Pitufo Enrique era un tipo en serio y que andaba... Sí, y recordemos que es una época del país en el que había una crisis económica tremenda. Estaban todos re pobres. Estaba a punto de desatarse la crisis más importante de la Argentina, digamos, y en la que, bueno, no sé, también la tele como que tenía que entretenernos y también tenía como, claro, o sea, y también, o sea, pasaban cosas como, bueno, no sé, capaz que vos salías a la calle y la banda del Gordo Valor te metió un tiro. Claro, no sabía. O sea, eran cosas que te podía pasar, pero, digamos. Igual en esta misma época, y con esto ya vamos cerrando con el Pitufo Enrique, en esta misma época también estaba el Chupacabras. Claro, y ahí vamos porque es otro personaje que se le puede adjudicar a toda Latinoamérica, pero acá pasó muy puntualmente y se le adjudicaron casos, y me interesa un poco más porque acá hay datos y cosas que son posta inexplicables, que son posta y que dan miedo y que bueno, y ahí vamos. Entonces, habiendo hablado sobre el Pitufo Enrique, por favor, vamos a dejar... Nos vamos de Catamarca a La Pampa. Nos vamos de Catamarca a la región pampeana, y vamos a dejar como todos los datos de las cosas que hablamos en la descripción del video, si nos están viendo en YouTube, y si no, lo vamos a postear en nuestras redes, también todos los datos bueno, o sea, el video de Matías Parman y todas las otras cosas. Y la cumbia completa para que la bailen. Excepto los policías y los remiseros. Excepto los policías y los remiseros, como lo dice la cumbia. La bailan todos, menos los policías y los remiseros. Bueno, entonces seguimos en el año 2000 en la Argentina. Sí, 2000, Argentina. Estábamos en Catamarca, nos vamos a la en el año 2002, para ser más específico. No. Hay algunas que dicen 2000 y otros 2002. Bien. Como por dónde empezó. Bien. ¿Sí? Bueno, el chupacabras. Chupacabras. Que acá no chupaba cabras, acá chupaba vacas. Claro. Vamos por eso. Ahí. ¿De dónde empezó a nacer el chupacabras acá o por qué lo adjudicaron? Porque empezaron a aparecer vacas mutiladas en los campos. Bien. ¿Sí? Que bueno, ya vamos a charlar más o menos de eso. Sí. Pero sí, más o menos, en uno decía, el 1 de mayo del año 2002, comienzan estas mutilaciones en Buenos Aires, en Saliqueló. Claro. En provincia, digamos. En provincia de Buenos Aires, sí. Y de ahí se mudan a La Pampa. Pero había otras que decían como que eso pasa en 2000 y en 2002 se mudan a La Pampa. Bueno, no sé. Bueno, claro, hay como unos desencuentros, claro, digamos, como que formativos. Empiezan a aparecer como estas mutilaciones en vacas principalmente y en varios animales de corral. Bien. Ovejas, todo lo que estaba en corral de campo la ligaba. Claro. ¿Entendés? Y también dicen como que ya apareció una señora en un momento, en una entrevista, donde la señora dice, cada vez que había una mutilación había luces. Siempre había luces. Bien. Es un hecho, dice. No sé. Datos, no opiniones. Tenía una de esas. Claro, estamos hablando también para los centennials, claro. Para ilustrarle a los centennials, cuando nosotros teníamos 12 años, que es esta época,
caos, crisis De económica. todo. El Pitufo Enrique. El Pitufo Enrique. Empezás la secundaria en medio de Cris Morena, todo Hormonas. junto. Hormonas, todo junto. Bueno, sí, tus padres no tienen, o sea, el mate cocido como cena, bueno, como todas esas cosas. Todo. El club del trueque, bueno, todas esas cosas que pasaban en esa época. Bueno, en medio, Pitufo Enrique, Chupacabras, patacones, claro, 1000 monedas, 5 presidentes en una semana, bueno. Todas esas cosas, Antonito y Shakira juntos. Claro. Mucha data. Mucho. Pero en el medio había una serie de canales, y había uno particularmente, mi favorito, que es un canal que tiraba mucha información, que se llamaba Infinito. Que tenía un eslogan que era Abre tu mente. Y ese, yo tengo recuerdos de tomar la leche con mi amiga Sofía, que si estás escuchando, Sofía, te mando un gran abrazo. Con Sofía tomábamos la leche a las 5 de la tarde y mirábamos en su casa Infinito y mirábamos los criminales más buscados. Un miedo. Miedo. Yo con Infinito fue donde empezó mi fobia a los extraterrestres, que cuando hagamos un especial de fobias les cuento toda la historia. Sí. Pero sí, Infinito empezó con eso. Claro, Infinito, o sea, bueno, después History Channel medio como que terminó... Se chupó todo. Se chupó Infinito un poco, Infinito, digamos, bueno, alienígenas ancestrales, digamos, un poco es como vienen de ahí, digamos. Claro, como, pero no le llegan a los talones. Pero no le llegan a los talones porque, bueno, Infinito también tenía esta cosa de que hacían investigaciones. Hacían investigaciones en Latinoamérica, y hay un documental de 30 minutos que si pueden véanlo, está en YouTube. Sí, lo vamos a poner el link. Lo vamos a poner en el link de la descripción, si nos ven por YouTube, y si no, lo vamos a agregar en nuestras redes también para que lo busquen. Pero este es un documental de Infinito en el que ellos, mientras sucedían todas estas cosas, no solo entrevistaban ufólogos, no solo entrevistaban veterinarios, gente, sino que investigaban científicos. Porque posta era algo que estaba sucediendo. Sí. Digamos, o sea, era y algo... nadie entendía un choto que estaba pasando. Sí, total. Pero, bueno, la cuestión es que sí, Infinito abarcó todo esto. El documental se lo puede encontrar como El Chupacabras en Argentina. Sí. Y ahí como que van a ir viendo más o menos qué fue lo que sucediendo. Si lo quieren ver, así ver cómo eran las mutilaciones. Claro. Un poco fuerte igual. No, pero hay imágenes concretas de los animales, hay imágenes de cómo estaban, y hay imágenes y hay también relatos de científicos que van al lugar y o sea, viste que vos la típica que ves un documental y te das cuenta de esto está más guionado y esto no, es como gente... Es gente re campechana, ¿me entendés? Sí, o científicos posta que científicos están diciendo veterinarios diciendo, bueno, esto puede ser así, como puede ser así. Sí, pero al mismo tiempo no entiendo por qué esto es así, es como, claro, es como... Sí. Pero bueno, no nos adelantemos. Yo acá, por ejemplo, a ver, ¿por qué estas mutilaciones en Argentina se las adjudican al chupacabra? El chupacabra ya venía de antes. Claro, es como un mito. Es más viejo. Originalmente viene más que nada desde 1975. En Puerto Rico aparecen por primera vez las mutilaciones. ¿Sí? De animales de corral, digamos. De los animales, siempre son animales de corral, que yo voy a dar ahí más o menos una lista de qué les hacían. Bien, unas características de cómo son las mutilaciones. En 1978 se pasa, o sea, deja Puerto Rico y se va a República Dominicana, y en el 95 reaparece así medio con de todo en Puerto Rico, México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Bien. ¿Sí? Y ya después de ahí, claro, obviamente desde el 95 hasta el 2000, tardó unos 5 años en venirse a pie hasta Argentina. Claro, viene haciendo el recorrido de lo googleamos, nos viene persiguiendo. Ay, qué miedo. Persigue. No. Bueno, a ver, ¿cuál es este asunto? Como que hasta ese momento no lo habían visto, o sí lo habían visto, como que habían empezado a decir que era medía como 1,20 m, medio que parecía como un murciélago, no tenía labios, pero sí tenía unos dientes locos, tenía como uñas largas en las manos, no sé. Como el Didi, y tenía patas de canguro. Así que medio que ahí se preguntaron, ¿es un canguro? ¿Es un murciélago? No claro, sé. Acá hay, claro, sí. Estamos hablando del mismo ser. No había fotos, solo había gente, testigos. Claro, testigos, claro que... Pero bueno, lo que sí aparecía físico
eran las mutilaciones. Claro, el modus operandi era el mismo. Claro, en todos lados es el mismo. Por eso se hizo tan famoso. Es más, se lo considera el primer monstruo de internet. Claro. Al chupacabras. Mira. Es datazo. El Datazo, primero datazo. que rompió internet fue el chupacabras. Mira, como el primer creepypasta, digamos. Claro. Pero bueno, a diferencia de los otros creepypastas, tenés la evidencia física ahí. Claro. ¿Me entendés? Sí. Un montón de animales ahí que... Bueno. Y que nadie puede explicar bien qué sucede. Digamos, claro, a ver, acá está el porqué, ¿no? Bien. Los cortes eran perfectamente quirúrgicos, que si alguno googlea la foto se ve el corte, sí. Lo cual descartaría a un animal, un depredador, porque sería más desgarre, digamos. Sí. Estos eran cortecitos perfectos, ¿sí? Le sacaban los ojos en todos los animales, le sacaban los ojos completos, las orejas, todo el tracto digestivo, ¿sí? La vagina en las vacas y pene y testículos en los toros, digamos. A veces atacaban a las vacas embarazadas, a veces dejaban el feto intacto y otras veces también el feto, pero le faltaban lo mismo que a la madre. Mutilaban al lado, claro. A veces se encontraban así. Mira. Y la característica principal que a todos nos helaba la sangre, la ausencia absoluta de sangre. Claro, o que sea, por eso le dicen secos y no había sangre alrededor. Bien. O sea, no había un enchastre, digamos. Eso, el animal muerto y seco. Bien. Al lado. Pero bueno, al no encontrar estas huellas, medio que la gente empezó a preguntarse, che, ¿y si son yanquis? Che, ¿si son rusos? Era como una película. Claro, la gente empezó con piranoia. Digamos, claro, porque parecía más un experimento que un animal comiéndose a otro animal. Claro. Entonces, dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Que los científicos no sabemos qué es. Claro. ¿Qué onda todo esto? Además, qué sé yo, también tenían ¿Por qué como... están haciendo esto? Claro. También eso es lo raro. Y ahí le empezaron a meter que había luces, ya una parte diciendo aliens por todas partes. Porque a mí me llamó... Bueno, sí, cuando vean el documental de Infinito, hay un científico diciendo como cuando habla puntualmente de chupacabras en Argentina, habla de una nube. De una nube que se ve como unos días antes, que creo que el primer avistaje es el 1 de mayo de, no sé si 2002. Sí, del 2002 decía. Y unos días antes ven una nube misteriosa. Y se apareció, ¿sí? Y se apareció y en la nube, y después empieza a ver las mutilaciones. Las mutilaciones. Y encima que ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, que a todo esto también se le suma lo de los cosos australianos vacíos de agua. Bueno, pero sí, es un datazo. Es un datazo, que yo ya tengo un audio y se los voy a mostrar, no se preocupen. Bien. Pero bueno, entre todo esto, se empezó ya a barajar la noticia de, bien, ¿cómo se ve? Yo te digo los datos acá. Bien. Supuestamente, bueno, medía 1,20 m, un bicho que medía 1,20 m, ojos rojos grandes, medio así como ovalados, medio muy alienígena, un aspecto muy gris, muy de grises. Bueno, la boca sin labios con colmillos, las púas tenía púas o espinas en la cabeza y espalda. Ajá. ¿Sí? Y que huele a sulfuro. Bueno, esto ya le agregan el satánio. Bueno, no sé, un dato de que bueno. Tiene piel de rana, algunos dicen que era como piel de rana, otros dicen que es negra la piel de rana. Como medio anfibia, así como. Claro, como, qué sé yo, rara. Y por ahí algunos decían que se parecía mucho a un perro, no sé, porque viste que en México también estaba este perro todo pelado, que era mezcla con un coyote, y medio que se lo adjudicaron a ese, que era el chupacabras, pero no parecía, no sé. En este documental de Infinito hay un señor que dice algo un veterinario, que dice algo re loco, me dio un poco de risa, pero al mismo tiempo tenía razón. Era algo así, como dice, o sea, si él se consumía toda la sangre, sí. Toda esa sangre de una vaca de 400 kilos. Sí. Porque todo esto es pequeño. Claro, tenía 1,20 m y pesaba unos 9 kilos, dicen. Claro. Dicen, claro. Bueno, este señor ¿Quién lo pesó? Claro, este señor como que la pensó un poco, ¿me entendés? Y dice, bueno, si se toma toda esa sangre, debería de tener un estómago de 100 litros. Que se banque 100 litros. Claro, digamos, es una vaca, digamos. Y el peso de unos 500 o 600 kilos. Claro. ¿Sí? Y
y unas alas muy, muy grandes, porque supuestamente tenía alas, como de murciélago, que lo pudiera levantar. Es decir, muy pesadas, unas alas inmensas debería tener, como de varios metros. Así que no podía medir 1,20 m. Bien. O sea, poniéndolo lógicamente, ¿no? Sí. Bueno, esto medio que agarran los guachos, los ufólogos, y dicen, viste, son extraterrestres. Claro. No sé, cosas así, como experimentación. Pero bueno, también había otra teoría que decía que no era uno, sino que eran muchos. Por eso comían entre muchos. Bien. Pero bueno, ahora también les voy a pasar ahora un audio, porque al mismo tiempo que pasaba todo esto, estaba lo de los tanques australianos. Claro, porque mientras tanto... Había luces, que la mutilación, que el bicho y de repente, para los que no saben lo que es un tanque australiano, son los que están en el campo redondos, son los que están en llenos de agua. Que en general, claro, que sirven para alimentar como pequeñas bocas de agua donde toman agua los animales y que en general son muy grandes, que en general tienen más de 600 litros. Inmensos, son ¿sí? gigantes y entonces es algo que, para que se den una dimensión, son tan grandes que es algo que tardas mucho en llenarlo y en vaciarlo, digamos. Claro. Pero bueno, primero, eso es así, vamos a hacer un audio ahora donde van a relatar señores que supuestamente como que lo vieron de acá, de Argentina, de La Pampa estamos hablando, porque en La Pampa fue donde sucedió más, no en Buenos Aires. Sí, dato que después iremos como más a lo testimonial, porque yo quiero agregar que yo hasta los 18 años viví en La Pampa. Y entonces, le tocó de cerca. Entonces, claro, yo quiero dar mi testimonio acerca de todo esto, porque obvio, bueno, mira, si a uno le vivió, mira si no vamos a dar testimonio. Claro, porque es algo que pasaba, sí. Y sí, también estuvo acá en Río Cuarto. Para quienes no saben, vivimos en una ciudad del sur de Córdoba, en Argentina, que se llama Río Cuarto. Y también estuvo acá. Y también, claro, hubo avistamientos y casos acá. Así que bueno, vamos a ir primero con al audio sobre los tanques australianos. Sobre los tanques australianos y después sobre cómo se ve el chupacabras. Bien. Cuyo contenido se había evaporado en una noche, pero tan evaporado que en la provincia de Buenos Aires algunos campesinos me mostraban y me decían, pero doctor Lacera, fíjese, y metían la mano en la parte de lo que queda abajo del tanque australiano, que siempre queda barro y demás, y lo que sacaban era tierra deshecha, y dice, pero esto está tan seco, como si este tanque no hubiera contenido agua desde hace meses y aquí no hubiera llovido desde hace meses. Pero este tanque hace 2-3 días estaba lleno de agua. Tremendo. Vaciaban y dejaban seco todo, hasta el barro. Ni el barro había. No, nada. Yo voy a contar algunas anécdotas respecto a estas cosas que son cosas que yo viví de cerca, porque en La Pampa, era algo que sucedía. O sea, yo no vi ningún tanque australiano, pero sí me acuerdo de ser chico y de que no había pasado en mi pueblo, pero sí en un pueblo que está a 30 kilómetros de mi pueblo, que es en Parera. Ahí nomás. Y que nada, no sé, y era el comentario del pueblo porque habían vaciado no sé qué cantidad de tanques australianos como en pocas semanas, y todo sucedía en una sola noche. Claro. Que es algo como para que ustedes dimensionen, llenar, los tanques australianos generalmente están conectados a un molino y que bombea el agua y demás, pero para llenarlo y vaciarlo tarda muchísimo tiempo, digamos, porque es muchísima agua, es como, no sé, como 1000 litros de 600 litros, no sé, es como una cosa... Y aparte ni rastro de resto de agua que se podría haber caído. Claro, ¿no? Y quedaba completamente seco, digamos, y eso era algo que se comentaba y que era una cosa... Sí, yo me acuerdo de ese tiempo, que lo pasaban en las noticias, además. Bueno, y mucha gente comentaba que veía luces y que veía cosas en relación a... ¿No era también al mismo tiempo de los ¿cómo es? De los cultivos aplastados, de los círculos. Claro. Es que muchas veces pasaba, digamos, que por ejemplo, que en el medio de círculos aplastados o cosas así, en el que parecía como que si algo hubiese aterrizado en el campo. Capaz que en el medio aparecía una vaca mutilada, por ejemplo. Cosas así.
O sea, empeoraba, bueno. Claro, eran cosas que sucedían, digamos, eran como cosas que... Nos pega cerca, y estamos cerca. Sí. Y vos ahí nomás estabas encima. Sí, porque era algo que sucedía, digamos, era como no... O sea, esto no tiene... no tiene nada de mitológico, digamos. No, es algo que por sucede eso y que no digo, tiene explicación, a ver, digamos. esto es un creepypasta, no sabemos. No lo porque sabemos, no lo sabemos. Estaba la data física, y, o sea, Sí, estaban sí. los animales, estaban los, qué sé yo, bueno. Bueno, entonces, primero, o sea, y estos testimonios, claro, son de la gente que, bueno, como ustedes escucharon en el testimonio, es como un científico que Claro. lo llaman la gente del campo para que vaya a ver. A ver. Y es como, y el tipo no se puede explicar por qué estaba el tanque seco y salía tierra Claro. del tanque. Como una cosa, no tiene ningún sentido. Claro, y ahora, bueno, vamos a subir un audio, unos nuevos testimonios de un par que también son de esta documental. Hablan como unos científicos, así, y después como un señor ahí que vio todo. Claro, que habla particularmente sobre las mutilaciones. Que habla en particular de las mutilaciones. Como Bien. para que ustedes más o menos entiendan qué era lo que aparecía. Claro, o cómo atacaba, digamos, Claro. el chupacabras, digamos. Bien. Algunos órganos eran extirpados totalmente, mientras que los de al lado permanecían intactos. Pero, oh casualidad, el patrón de comer siempre la lengua, la carretilla, las orejas, ano. Entonces es muy selectivo el animal. Y lo único que la lengua para comer la vinagreta nomás, pero los demás no sirve de nada, ¿viste? ¿Qué te quiere? ¿Vas a sacar cociendo el ano? ¿Para qué lo querés? Bueno, hacían lengua en la vinagreta. Claro, sí, porque ¿qué hacían con la lengua de las vacas? Bueno, no sé, harían lengua de la vinagreta, porque ¿para qué la querés? O sea, o el ano de la vaca, ¿para qué lo querés? Bueno, para algo lo querían. Particularmente, claro, era... Bueno, a mí, por ejemplo, me pasó particular. Yo nunca vi una mutilación. Testimonio real. Testimonios reales, 100% De real, Lucas. no fue. Pero, por ejemplo, mi papá sí, o porque era algo que sucedía. O sea, por ejemplo, en el campo de una persona de ahí del pueblo, esto no era en los 2000, sino yo estaba terminando el secundario y me acuerdo que había sido como toda la revuelta de la mañana, que habían encontrado una mutilación en un campo de Luis, que es mi pueblo, y habían ido a ver, digamos, o sea, imagínate. Esta bella era en tu pueblo. Claro, y y claro, es cierto, esto sigue pasando. Y esto sigue pasando. Es Por algo más que en la tele fue el boom, principalmente en 2000 y 2002, por sí, ahí. y me parece que también es como que me parece que son esas cosas que se dejan de hablar porque no hay una explicación. No, a ver, yo digo después de que vos Entonces, me para des no tu testimonio. para no generar una pánico, paranoia. claro. Sí. Yo después voy a dar ahí como el cierre que se le intentó dar, pero Claro. Primero el testimonio de Lucas, por favor. Bueno, yo lo que recuerdo es que, una mañana vamos todo al colegio, yo, y era como, y uno de mis compañeros lo había visto y o le había contado al padre, no me acuerdo cómo había sido la cuestión, pero sí había sido en el campo de un compañero, y contaban el hecho, de todas estas cuestiones, primero de que los cortes eran súper específicos y súper, que sacaban todas estas partes que en teoría la gente que come carne, digamos, Sí. o sea, es como dice que son como cortes que nadie querría, que son como cuestiones muy quirúrgicas. Otras cosas que no sé qué tanta veracidad tendrá esto, pero eran cosas que decían en el pueblo, digamos, y cosas que decían como los vecinos y Claro, mis esto ya es parte de la compañeros. histeria también. Claro, sí. Que es lo siguiente. Primero que las demás vacas no se le acercaban Sí. a la vaca, digamos. Sí, como o que sea, eso pasaba en todos los casos. eso era otra cosa que pasaba, digamos, que la vaca no se... Y que la vaca, por ejemplo, no sé, una cosa que suele pasar en los campos es cuando muere una vaca, la dejan en el campo porque, para que la vaca... Fertilice el suelo. Claro, sí, como que se vuelve uno con la pacha, no sé. Claro. Es como, Vuelve sus cenizas a la tierra. No sé, la dejan en el campo y pero no pasa, digamos, que las otras vacas no se le acercan o por más que esté el cadáver ahí o cosas así. Pero en este caso sí, las otras vacas no se le acercaban, y también pasaba que no se le acercaban las moscas,
Claro. No había moscas en el cadáver. Y bueno, además de que no tenía sangre. Tampoco. Claro, y que no se pudría, ¿no era y así? Y que el cadáver no se pudría. Y de que, o sea, lo dejaban, o sea, como dejaban cualquier otra vaca muerta, Claro. pero el cadáver En vez de pasaba el hacer la tiempo, descomposición, no pasaba lo el hacía. tiempo y no lo hacían, o capaz que lo hacía de una forma mucho más lenta de lo normal, o vaya Dios a saber. Vaya digamos. uno a saber, sí, Claro. sí, sí. Pero sí era algo que sucedía y que no... Yo me acuerdo de que era una cosa que era como toda una repercusión cuando pasaba que encontraban una mutilación porque venían gente de la universidad y venían científicos a estudiarlo. Claro, porque era un hecho muy único. Claro, porque es algo que de lo que, por ejemplo, lo que se decía también era de lo que se comentaba. Por ejemplo, yo iba a un secundario que tenía especialidad en ciencias naturales, entonces era como de algo de lo que también se hablaba, digamos, porque Claro. tenían profesores que eran biólogos, o eran veterinarios, o eran físicos, o eran cosas Hablar así. de un suceso en Entonces el momento, hablaban claro. y hablaban de cosas como, por ejemplo, que para que primero que la vaca muerta no tenía ningún caso, en ningún caso la vaca tenía como como que no tenía violencia, digamos, o sea, no había Claro. sido muerto como Violentamente. digamos, como primero eso. Y segundo, que es que para hacer unos cortes, o sea, primero de una noche para la otra, digamos, Sí, una y cosa esos así. cortes tan Y tan quirúrgicos, específicos, No, digamos, sí, posta. se Yo tenía cuando que... veía las fotos es como... Claro, tenían que tener como o elementos de laboratorio muy específicos o hacerlos en un lugar, digamos. Y Tendrías que haber llevado al animal a un lugar para hacer ese corte en un lugar Aparte decían específico. como que con cada corte era como que cauterizaba también, como que tienen como quemado, Claro, como que... como si hubiese sido con láser. Claro, digamos. como si fuera como con un láser, claro, tal cual. Entonces eso, como que estaba cauterizado, digamos. O sea, que Claro, era como que la como un herida- corte como un corte láser, digamos. Entonces eso también desconcertaba muchísimo, porque no había tecnología suficiente, digamos, como para hacer eso en el Claro. medio de un campo de una noche para la otra, digamos. Y O sea, era como- encima que dicen que por ahí había muchos que los encontraban en zonas muy aisladas o de muy difícil acceso. Sí, Que como que no cualquiera con una chata ponele va y la deja sí, ahí. sí, tal cual. Era como... Así que nos ponemos tipo expedientes X. Claro, esto es expediente. Estos chicos, directamente expediente X. Esto yo no sé, bueno, seguro que el FBI, o sea, si no grabamos un episodio nuevo porque el FBI nos vino a buscar. Sí, nos bajó. Porque no quiere que estemos hablando de esto, pero nosotros toda la verdad, nada de mentiras. Nada de mentiras. Acá les traemos la Acá, verdad. Sobre las cartas de la mesa. Pero bueno, vos tuviste ahí tu testimonio, yo acá pasó también. Claro. Solo que sin las depilaciones. Acá simplemente apareció. Vos todavía no vivías acá. Que esto fue. No, claro, debe haber sido... Yo creo que fue cuando era más chico, pero no me acuerdo bien, porque no fue todavía cuando ya bien estaban las mutilaciones, fue antes. Pues yo me acuerdo que era muy chiquita. Pero no era de la mano del boom mediático que tuvo, digamos. No, y sí, la verdad que no sé. Mira, debería haber googleado bien de cuándo fue la noticia. Mala mía ahí, lo siento. Después nos pueden comentar alguno que lo recuerde. Claro, alguno de Río ¿de Cuarto qué que año fue recuerde. que apareció el Sí. chupacabras acá? No sé, supuestamente aparecieron unos vecinos de un barrio muy particular que decían que veían una sombra que andaba por la calle y que a uno lo persiguió y todo. Así pombo por la calle a la noche. Ah, Era grandote, caminaba así, no sé, chupacabras acá la tele, el local. claro, Pitufo Enrique. El chupacabra está en Río Cuarto, histeria. Yo me acuerdo que en ese tiempo en la escuela era como chupacabra, qué sé yo. Claro, pero ya no tenía que ver con lo rural, digamos, No, o sea, directamente ya estaba en la en la city. ciudad, digamos. Esto era, como es Depredador 2. Claro, tal cual. Ya no era en la selva, era en la Arnold ciudad. Schwarzenegger acá, como claro. No, ya pasaba acá y todo, y bueno, apareció un vecino y después apareció el testimonio de otro más que lo había visto, otro que decía que medía como 2 metros. Claro, que a veces como el Didi, que algunos que dicen que mide 1,50, otro mide Acá 2 lo- metros, claro. sí. Bueno, como la señora con el pitufo Enrique, que bueno, se transformaba en pájaro y tenía cadenas, Claro, bueno. sí. Pero era una persona Se armó, normal. Claro. todo muy loco, pero hay un pequeño detalle. Este barrio en particular
se encuentra justo al lado de nuestro parque ecológico, que vende ser como nuestro zoológico. Bien, Sí. sí, claro. Así que tuvieron que salir a decir los del parque ecológico que no era ningún chupacabra, sino que era un oso hormiguero que se había escapado. No, claro, oh, Dios. Que la Era muy gente buena no vio, anécdota, claro. flashó cualquiera. Y bueno, no sé por qué un oso hormiguero me diría 2 metros. Ese estaba... Bueno. Pero cuando Bajo uno tiene unos viste estupefacientes. que cuando uno tiene miedo también es como que es muy poco específico. Agranda, digamos. claro. Sí, sí. Voló sobre mí. Claro, sí, y con su rayo láser. Con su rayo láser, claro. Pero bueno, medio que esa anécdota, igual esa anécdota como que estuvo, yo me acuerdo, creo que fueron 2 semanas, todos los días, el chupacabra apareció acá. Encima vos, por ejemplo, yo salí a la uno calle y cuando- me daba miedo de que Claro, me uno cuando es niño, flashas posta, Pero digamos, mal. o sea, mal. Sí, O sea, obvio, mi viejo se reía, no veo, pero yo era como... tal cual, o sea, es como que Un no sabés, miedo. o sea, vos lo ves en la tele, digamos, o sea, lo ves en la tele que asumís que eso es cierto, Claro, y digamos. que come animales, qué sé yo. Y claro, o sea, es como, ¿por qué esto no me puede atacar a mí cuando voy al colegio? Ponele, ¿me entendés? O a comprar el pan, porque en ese tiempo bueno, los padres te mandaban a comprar pan. Claro. No quería ir a comprar el pan, ¿me entendés? Pero bueno, esa es como el pequeño testimonio. Ah, no la tenía esa Y así data, como ¿no? en toda la Argentina pasó. Sí, en toda Latinoamérica debe haber En toda pasado, Latinoamérica, digamos, en claro. algún lado alguien lo vio. Y Sí, si sí, lo sí. ponen a googlear van a ver un montón de fotos. Y no sé, yo que laburo mucho con Photoshop, me doy cuenta de acá la que acá que son muy falsas, pero Sí. Bueno, a todo esto... Todo el mundo lo ha visto. Yo quiero dejar... quiero aclarar que, por favor, entren al artículo de Wikipedia de Chupacabra, que sí Sí. tiene un artículo de Wikipedia y tiene unas ilustraciones Hermosas. hermosas. Tiene unos fanarts hermosos. sí, bueno, sobre- yo incluí un fanart ahí en la portada del portada capítulo. nuestra. Sí. Pero no son hermosas, son hermosas. Son muy el logradas. Chupacabra. Sí, sí. Pero bueno, el Chupacabra ha tenido varios aspectos también, pero ese es el más popular. Más popular. ¿Sí? Pero bueno, ante todo esto, Argentina, la cuestión es que siguió. Bueno, hasta el día de hoy siguen apareciendo las mutilaciones. Si buscan noticias, yo creo que hace unos meses apareció una, Sí. muy cerca. Pero bueno, en eso del 2000, cuando la cosa se estaba poniendo muy loca, porque aparecían vacas muertas por todas partes, Claro, porque la encima gente como- estaba loca. Encima, como claro, cuando lo empezaron a levantar los medios, se dieron cuenta que, bueno, que nada, que vendía y, Y que que la gener- gente... Porque claro. morbo y la gente entra en pánico. Y claro, o sea, porque también es, bueno, son esas cosas que en las que, bueno, los medios tienen que tener un poco de responsabilidad porque, o sea, Bueno, pero ¿cuándo los medios van a tener Claro, responsabilidad sí, de estas cosas? Bueno, no importa. Así que la cuestión es que viene a aparecer uno de los entes más importantes de acá diciendo, che, si no metemos mano, se nos va de la mano. Posta. Que apareció el SENASA, ¿sí? estamos Sanidad hablando, el Animal. SENASA es El de sanidad animal que se encarga así de cuidado o de estudios, digamos, de animales de corral y todo el asunto, que eran los que iban a estudiar estas mutilaciones. Bien. Y dio una solución. Yo me parece que fue una cerremos capítulo Claro. a lo que Me tienen sigue. harto, o sea, no, o sea, yo... Harta, me tienen harto con esto de las mutilaciones, o sea, no puedo dar ninguna explicación. Y dijeron que el causante, Sí. escucha esta, era el ratón rojo hocicudo. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy capaz de arrancar la piel con una perfección así como láser, no sé. Bueno, pero que como que corta muy bien. Al parecer tiene un cuchillo el ratón. Y además puede matar una vaca. Y por puede ejemplo. matar una vaca. Bueno, para que encima mide 17 centímetros. Claro. ¿Qué? Es ¿Qué? como, ¿qué? Es como lo En gremlins. serio, A que Senasa. atacan en todo. En serio, Senasa. Pero bueno, tienen otra característica que dice que una vez que hieren al animal, a los días las heridas son como quemaduras. Medio que lo agarraron como por ahí. Claro. Y que también toma sangre, como que se alimenta de sangre. Es como un animalito, un Claro. ratoncito que te chupa la sangre. Bien. Te corta, se quema y te chupa la sangre. Qué miedo ese ratón igual. Sí, alto miedo, o sea, el ratón más sofisticado. Pero bueno, y le meten que la explicación a la que no se descomponía el animal era por las bajas temperaturas. Un hechicero lo hizo. Un hechicero, magia. Cada vez que vean esto, un hechicero lo hizo. Pero bueno, la cuestión es que yo me puse como a investigar sobre el ratón hocicudo este. Sí. Que, o sea, tiene los ojitos rojos, también tiene todas las características. Pero un ratoncito que mide 17 centímetros. Sí, es un ratón de 17 ratoncito. centímetros. Sí.
y que es oriundo de la Mesopotamia argentina. O sea, ni siquiera Claro, colombiano. o sea, ¿cómo explica los casos de Costa Rica, por Ponerle ejemplo? que alguien lo llevó, no sé. Y al parecer supuestamente tampoco come carne realmente. ¿Qué? Entonces yo dije... Pobre ¿qué ratón, onda? o sea, le están adjudicando crímenes al ratón No, pero hocicudo. escuché que no acá cometió. hay algo oscuro. Y capaz que sí nos cae el FBI y nos Claro. tira esto, porque me pongo a buscar más del ratón hocicudo y no aparece casi nada. Tan, En tan, todo tan. internet. ¿Qué? Googleé ratón hocicudo, en los, qué sé yo, todas las formas, hasta encontré el nombre científico. Nada. En Wikipedia solo dice, se le adjudicó el nombre de chupacabras. Y no dice ni por qué, ni nada. No. Son 2 renglones. No, justicia por el ratón hocicudo. O sea, es como... Lo ubican más o menos, viste, en zonas y no dice más nada. Y una foto. Necesitamos una entrevista con un biólogo urgente. Yo necesito que un biólogo venga a decirme qué onda este ratón. Claro, ¿qué ¿Por pasa? qué el SENASA lo tomó y le Claro, adjudicó yo- la muerte de Yo 20.000 necesito vacas? datos, yo necesito más datos de esto, digamos. O sea, yo como acá hay mucho, todo esto me está generando más ganas de googlear, digamos. O Aparte, sea, ¿qué onda SENASA? Con todo esto es como... Claro, o sea, es como... Ponele voluntad. Ponerle voluntad, claro. O sea, es como claro, es Es como rarísimo. Pero bueno, y bueno, tengo un último dato sobre el chupacabra ya en general, que es su nombre. ¿De dónde viene su nombre? Bien, ¿de dónde viene? Un cómico empresario de Puerto Rico le puso el chupacabra. Ah, bien, como un grupo de producción de crónica le puse. Claro, algo así como el Pitufo Enrique. Entonces, bueno, me parece este bicho, bueno, el chupacabra. Pero al parecer hay una novela que es Viaje al Mar Polar, está todo en inglés, que es de 1823, que más o menos relata a un animal muy similar. Ah, mira. O sea, como que ya el mito viene ya de antes. Ah, de antes, Así como me del parece 1800. que el chupacabra nos visita desde... Capaz que puede ser también que sea un personaje construido a partir de varias leyendas populares, sí, digamos. porque- Y que se le dé explicación a un hecho científico que no tiene Claro. explicación, digamos. Exactamente, no sé cómo habrá sido en el 1800, pero las mutilaciones empezaron a partir del 72, 1972, Bien, ¿sí? Claro. En Puerto Rico, que acá llegaron en el 2000 bien. y que siguen pasando. Y que siguen sucediendo. Eh, Que el SENASA no quiere que hablemos de esto, pero vamos a hablar. Está bien, Senasa, es el ratón Sí, rojo sí, cicudo. sí, SENASA, sí, por supuesto. Tenés razón, sí, Sí, sí. dale. Pero bueno, ese es nuestro show de chupacabras. Sí, es nuestro informe, es nuestro acercamiento. Es como esto es como que googleamos y solamente entramos a la página 1 de Google del chupacabras. Sí. Me parece que acabamos de abrir una puerta para googlear que... Igual, si googlean van a ver un montón de repeticiones. Todo. Hay miles y miles de casos, miles y miles de páginas, pero son todo lo mismo. O sea, Bien. aparece el animalito, alguien supuestamente lo vio. Y Bien, no y hay encontramos. más. Y bueno, y por lo pronto les recomendamos que vean el documental de Infinito, que está gratis en YouTube. Y los invitamos a que nos cuenten su acercamiento al su chupacabra. experiencia, eso sería maravilloso. Y si hay alguien que vio el Pitufo Enrique, por favor. Por favor. O sea, bueno, en redes sociales nos pueden contar sus experiencias, Nos pueden tanto con el contar. Pitufo Enrique o tal vez con algún otro personaje de la Sí. mitología. Que posiblemente cuando volvamos a la mitología argentina vamos a tomar la luz mala también. Vamos a Podríamos leer retomar Abuelito. algo, podremos hacer otro especial de estos personajes. Sí, ustedes nos recomiendan, nos dicen. Ustedes nos si recomiendan saben de y alguno vamos más, por ahí. y le Y entramos. buscamos testimonios y buscamos, Sí, hacemos sí, esta investigación. porque nos toca de cerca. Sí, nos interesa. Así que bueno, Espero que hayan disfrutado. espero que hayan disfrutado toda esta investigación exhaustiva que hicimos sobre estos personajes. Bueno, nos quedamos acá en Argentina y el próximo capítulo también va a ser un especial, pero va a ser como más... Más real. Ah, no, sí, bueno, vamos No. y venimos. No, pero esta vez sí son gente que conocemos. Que no tiene tanto que ver con lo mitológico, pero van a ser personajes históricos Históricos representativos de nuestro la país. Argentina. Así que estén atentos también a nuestras redes sociales, porque como preguntamos esta vez qué querían que googleemos, también les vamos a pedir seguramente Sí. recomendaciones. Va a haber una pequeña guerra ahí. Para el episodio de la semana que viene, porque tenemos muchos personajes a los cuales googlear, porque bueno, obviamente estamos en nuestro país. Claro, así que estén atentos a las redes
Y ¿Para votar? Para votar, sobre todo a Instagram, que es donde más estamos. Así que, bueno, por favor, dennos su opinión sobre qué quieren que googleemos. Sí. Bueno, excelente episodio. Eso, sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Vayan por la sombra. Vayan por cuidado con el chupacabras. Y cuidado con el Pitufo Enrique. Bueno, eso. Y que, bueno, bailen todos menos los remiseros y los policías. Y los policías. Si querés conocer la historia de más personajes, podés escuchar los demás episodios de Lo Googleamos en Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Y si querés ser nuestro Google, podés mandarnos lo que quieras a logoogleamos@gmail.com. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook como @logoogleamos.